La noche antes de que naciera nuestro bebé, la mamá de mi esposo me sentó y me dijo, «¿Le pondrás al bebé mi nombre o te haré la vida imposible?» Mi esposo sonrió y dijo, «Solo estás siendo dulce». Me reí y dije, «Entonces a ambos les encantará el nombre que elegí». La expresión de sus rostros cuando lo escucharon no tuvo precio. Estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz cualquier día. Era nuestro primer bebé. Uno pensaría que eso ya era suficiente estrés, ¿verdad? Pero no, la mamá de mi esposo, llamémosla Rande, decidió que ese era el momento perfecto para inmiscuirse en nuestras vidas de la manera más controladora y manipuladora. Rande siempre había sido un poco exagerada. Es una de esas mujeres que cree que es la persona más inteligente y elegante en cualquier habitación. Siempre vestida de punta en blanco, siempre hablando de sus años de juventud como reina de belleza y de cómo el valor de una mujer se mide por la elegancia que aporta al hogar de un hombre. Sus palabras, no las mías. No le caí muy bien desde el principio. Siempre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo era demasiado ruidosa, demasiado de clase trabajadora, demasiado obstinada. Enseño inglés de 8º grado en una escuela pública, no exactamente de la alta sociedad. Ahora, mi esposo, Dave, es el tipo de persona que evita los conflictos. Y por evita, me refiero a que deja que la gente lo pisotee si eso significa mantener la paz. No es un mal hombre, pero cuando se trata de su madre, se convierte en una extraña y pequeña sombra de sí mismo, como si ella lo encogiera con solo una mirada. Una señal de alerta, claro, pero cuando estás enamorada, ignoras muchas cosas que no deberías. En fin, adelantémonos a la noche antes de mi inducción programada. Estoy incómoda, adolorida, agotada y nerviosa como el demonio. Dave sugirió que cenáramos en casa de sus padres. Pensó que eso me calmaría los nervios. No quería ir, pero tampoco quería discutir al respecto, así que fuimos. La cena fue tensa. Rande había preparado una comida elaborada, como si asistiéramos a un banquete real. No dejaba de tocarme la barriga sin preguntar, seguía diciendo cosas como, tendrá la línea de la mandíbula de su padre y será una pequeña bailarina como yo. Ningún reconocimiento de que este bebé podría ser su propia persona, solo proyecciones sin parar. Luego, después del postre, me pidió que me quedara un minuto mientras Dave ayudaba a su padre con algo en el garaje. Nunca olvidaré lo que dijo. Se sentó frente a mí, cruzó las manos como si fuera una maldita jueza a punto de sentenciar a alguien, y dijo, «Le pondrás a este bebé mi nombre. Si es niña, será Rande Jr. Si es niño, Ronald». He esperado mucho tiempo por este momento. No lo arruines. Al principio, pensé que estaba bromeando. Me reí y dije, «Sí, claro». Su rostro no se movió. Se inclinó hacia adelante, con los ojos duros. «No estoy bromeando. He sacrificado todo por esta familia. Espero lo mismo de ti. Y si no lo haces», hizo una pausa, bebió su vino como si estuviera en una película, «te haré la vida imposible. No tienes ni idea de lo que soy capaz». La miré fijamente. Recuerdo que se me cayó la mandíbula. Mi bebé pateaba dentro de mí como si también estuviera enojado. Dije, ¿en serio crees que amenazar a una mujer embarazada es la forma de poner tu nombre en un certificado de nacimiento? Ella sonrió. Estoy tratando de proteger el legado de esta familia. En ese momento, Dave regresó. Me volví hacia él esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Pero simplemente se encogió de hombros y dijo, «Solo está siendo dulce a su manera». ¿Dulce? ¿Dulce? No sé qué me pasó, pero algo se rompió. Sonreí, la sonrisa más falsa que jamás haya sonreído, y dije, entonces a ambos les encantará el nombre que he elegido. Parecían confundidos. Rande arqueó una ceja. ¿Qué nombre? Me levanté, agarré mi abrigo y dije, es una sorpresa. Lo sabrán muy pronto. Me fui. Dave me siguió hasta el coche, preguntando de qué se trataba. No respondí. Necesitaba espacio. Esa noche apenas dormí. Mi cerebro daba vueltas. Esta mujer, esta pesadilla controladora y autoritaria, pensó que podía reclamar la propiedad de mi bebé. Y peor aún, mi esposo no tuvo las agallas para defenderme. Entré en trabajo de parto a la mañana siguiente. Fue largo, doloroso y, sinceramente, borroso. Pero una cosa estaba clara como el cristal, no le pondría a mi hijo el nombre de esa mujer. De hecho, tenía algo mucho, mucho mejor planeado. Verán, unos meses antes, me había vuelto a conectar con mi abuela. Ella falleció cuando yo era joven, pero encontré un montón de sus viejas cartas y diarios en el ático de mi madre. Su nombre era Lucille.
Era fuerte, amable y había escapado de un matrimonio realmente abusivo en los años 50, lo cual era casi inaudito en ese entonces. Decidí que si teníamos una niña, la llamaríamos Lucy, y si teníamos un niño, Luke. Tuvimos una niña y la llamé Lucy Lope. Cuando Rande llegó al hospital más tarde esa tarde, todavía esperando una gran revelación, le entregué la tarjeta de anuncio. Sus labios se fruncieron como si hubiera mordido un limón. ¿Quién es Lucille? Mi abuela, dije. Una mujer que realmente merecía ser honrada. Miró a Dave como si esperara que él lo arreglara. Él simplemente apartó la mirada. Luego me miró y dijo, «Te arrepentirás de esto». Dije, «Ya me arrepiento de haberte dejado cerca de mi hija». Hay más, mucho más, pero ese fue el momento en que realmente comenzó todo, la guerra, los juegos, la mezquina venganza. Y créanme, ella intentó hacerme la vida imposible. Pero no estaba preparada para lo que vendría después. Después de la escena del hospital, no supimos nada de Rande durante unos días. Sinceramente, fue tranquilo y pacífico. Dave estaba abrumado con las tareas de un nuevo papá, yo estaba adolorida e intentaba amamantar sin llorar, y la bebé Lucy estaba haciendo lo que hacen los recién nacidos, comer, dormir, llorar y hacer caca como si fuera un evento olímpico. Luego, el cuarto día, la paz se hizo añicos. Estaba en medio de alimentar a Lucy cuando escuché que se abría la puerta principal. Sí, abierta. No llamaron, ni tocaron el timbre. ¿Abierta? Me quedé helada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dave estaba en la tienda comprando comestibles. Estaba sola en casa. Miré desde la habitación del bebé y allí estaba ella. Grande, en mi casa, con una llave que nunca le di. Gritó, pensé en sorprenderte y ayudarte con el bebé. Ayudar. Ni siquiera llamó. Me quedé allí parada, con mi camiseta sin mangas manchada de leche, el pelo recogido en un moño, la bebé en mi pecho, y sentí una aguda ira burbujear en mi garganta. Tienes que irte, dije. Me dedicó esa sonrisa falsa. Oh, no seas tonta. Soy familia. Tengo todo el derecho a estar aquí. Quise gritar, pero no lo hice. Mantuve la calma. Recordé algo que mi terapeuta me dijo una vez, la gente como ella se alimenta del caos. No les des de comer. Así que yo también sonreí. De acuerdo. Si vas a estar aquí, entonces tendrás que seguir las reglas de mi casa. Arqueó una ceja, divertida. ¿Reglas? Sí, dije. Regla número 1, no toques al bebé sin preguntar. Ella se burló. Soy su abuela. Soy su madre. No le gustó eso, pero se contuvo por un minuto. Los días siguientes fueron un caos. Grande seguía apareciendo para ayudar. Criticaba todo, cómo sostenía a Lucy, cómo la vestía, cómo la alimentaba. Traía ropa de bebé que era una sobrecarga de rosa, con volantes, brillantina, cubierta de citas de la princesa Grande. Un body incluso decía, nombrada en honor a la abuela. Sí, eso fue directamente a la pila de donaciones. Dave, inútil. Seguía diciendo, solo quiere participar. Le pregunté, ¿importo yo? Importa lo que yo quiero. Dijo que estaba siendo dramática. Así que decidí dejar de discutir y empezar a planear. Primero, cambié las cerraduras en silencio, sin decírselo. Segundo, conseguí una cámara niñera. La puse en la sala de estar, escondida en un reloj decorativo. Y tercero, esperé. Una mañana le dije a Dave que iba a tomar una siesta. En cambio, salí de la casa con Lucy y conduje hasta la casa de mi amiga Kale. Le dije a Dave que regresaría en unas horas. No hizo preguntas. Efectivamente, Grande apareció. Y usó su llave de repuesto, la que copió sin permiso. Lo vi todo en las imágenes de la cámara niñera más tarde esa noche. No sabía que yo no estaba en casa. Entró como si fuera la dueña del lugar. Fue directamente a la cuna de Lucy. ¿Vacía? Luego empezó a revisar mis cosas, cajones, armarios, mi mesita de noche. La observé con incredulidad mientras sacaba mis medicamentos posparto, tomaba fotos de los frascos y murmuraba, tal vez esto me ayude a demostrar que es inestable. Me temblaban las manos. Estaba tratando de tenderme una trampa. Pensó que si podía hacer que pareciera una madre no apta, de alguna manera pondría a Dave, y tal vez incluso a los tribunales, de su lado. Llamé a mi amigo abogado, le pregunté qué podía hacer. Dijo, documenta todo. Así que lo hice. Al día siguiente la confronté. No grité, no lloré. Simplemente le entregué una unidad USB.
¿Qué es esto?, preguntó. Imágenes, dije, de ti entrando en mi casa, invadiendo mi privacidad e intentando construir un caso en mi contra. Palideció. Abrió la boca. La detuve. Si alguna vez te acercas a mi hija de nuevo sin mi permiso, presentaré una orden de restricción y haré público todo. Intentó reírse. No te atreverías. Salió furiosa. Dave estaba furioso conmigo. Dijo que estaba siendo cruel, que estaba destruyendo a su familia. Le dije, no, tu madre está haciendo eso. Y si no lo entiendes, tal vez deberías irte a quedar con ella por un tiempo. Se fue durante 2 días. No me importó. Tenía a Lucy y eso era suficiente. Cuando regresó, estaba callado, cansado, como si algo se hubiera roto en él. Vi las imágenes, dijo finalmente. No quería creer que ella pudiera ser esa persona. Lo es. Él asintió. Luego dijo las palabras que nunca pensé que oiría: quiero cortar el contacto. Ese no fue el final. Ni mucho menos. Porque Rande no había terminado, ni por asomo. Empezó a difundir mentiras a la familia, llamó a los servicios de protección infantil para denunciarme. Sí, llamó a los servicios de protección infantil alegando que mi casa no era segura, que yo era mentalmente inestable, que Dave se había mudado porque temía por el bebé. Todo eran mentiras. Pero teníamos pruebas, imágenes, correos electrónicos, testigos. La trabajadora social de los servicios de protección infantil lo vio claramente. Fue amable, comprensiva. Incluso se disculpó por la visita. Pero el daño era profundo. Nuestro matrimonio se estaba resquebrajando. Estaba agotada. Dave estaba deprimido. Y Rande todavía no se había detenido. Tenía una jugada más que hacer y cambiaría todo. Después de que la maniobra de los servicios de protección infantil fracasara, pensé que tal vez, volvería a arrastrarse al agujero frío del que había salido. No lo hizo. Unas 2 semanas después de esa visita, recibí una carta por correo. No un correo electrónico, una carta física, escrita a máquina, firmada, con un membrete de aspecto oficial de la clínica de obstetricia a la que había ido durante mi embarazo. La carta decía que estaban profundamente preocupados por los informes de inestabilidad de salud mental posparto y recomendaban una retención psiquiátrica para evaluación. Mi corazón se hundió en mi estómago. Parecía real. Mi nombre estaba en ella, el nombre de la doctora, incluso su firma. Pero sabía que era falsa, porque solo 2 días antes había tenido un seguimiento perfectamente normal con mi obstetra real. Me abrazó y dijo, lo estás haciendo muy bien. No dejes que nadie te afecte. Esto no fue un error. Esto fue Rande. Llamé a la clínica, les envié por correo electrónico un escaneo de la carta. Estaban horrorizados. La directora de la clínica me llamó personalmente y dijo, eso no es nuestro. El membrete está copiado, pero esto no fue escrito ni firmado por nadie aquí. Presenté una denuncia policial por falsificación de documentos. Luego me senté con mi amigo abogado de nuevo. Miró la carta y dijo, tienes que estar preparada. Está construyendo algo más grande. Y no lo está haciendo sola. No entendí lo que quería decir hasta que una citación judicial apareció en nuestra puerta. Tribunal de Familia. Petición de emergencia para derechos de custodia temporal del niño por parte de la abuela paterna. Me temblaban las manos. Temblaba tanto que tuve que sentarme. Me estaba demandando por visitas y alegaba que yo había manipulado mentalmente a Dave. Incluyó una declaración diciendo que había aislado a Dave, que no la dejaba ver al bebé y que estaba preocupada por la seguridad del niño. Había mensajes de texto falsos, capturas de pantalla falsas, adjunta a la petición, la carta falsa del obstetra. Estaba tratando de obtener legalmente acceso a mi hija. No solo aparecer y ser una molestia. Quería acceso ordenado por el tribunal. Ese era su objetivo final desde el principio. No recuerdo haber llorado. Recuerdo pura rabia, fría, clara y enfocada. Fue como si se hubiera activado un interruptor de supervivencia dentro de mí. Empecé a construir mi caso. Imprimí cada correo electrónico que envió, cada captura de pantalla de sus mensajes de texto, las imágenes de vídeo de ella entrando en mi casa, husmeando, tomando fotos, los clips de la cámara niñera de ella diciendo que me haría la vida imposible, las notas de voz que había empezado a grabar en mi teléfono cada vez que me visitaba, por si acaso. Lo tenía todo. La audiencia judicial era en 3 semanas y fueron las 3 semanas más largas de mi vida. Dave, por su parte, estaba destrozado, culpable. Pero incluso él dijo, no se detendrá hasta que un juez se lo diga. Finalmente accedió a presentar su propia declaración.
No fue apasionada ni dramática. Fue simple: mi esposa es una buena madre. Mi madre está mintiendo. Llegó el día del juicio. Rande apareció vestida como si fuera a una fiesta en el jardín, vestido floral, perlas, una pequeña sonrisa petulante. Pensó que había ganado. Pero el juez la vio a través de ella. Presentamos nuestras pruebas. La directora de la clínica testificó en persona que la carta era falsa y que estaban investigando a Rande por fraude. Mi abogado lo expuso todo, limpio y organizado: la entrada sin autorización, las imágenes de la cámara niñera, la llamada a los servicios de protección infantil, la manipulación y ahora la falsificación. Era casi demasiado. El juez le preguntó directamente a Rande: ¿escribió o ayudó a escribir esta carta? Ella lo negó. Entonces mi abogado sacó el as bajo la manga. Habíamos rastreado los metadatos originales del documento de Word utilizando un experto forense en tecnología que conocía. El documento se creó en un ordenador vinculado a la dirección de correo electrónico de Rande. Misma fuente, mismo nombre que las capturas de pantalla falsas. ¡Boom! La sala del tribunal se quedó en silencio. Entonces el juez se volvió hacia Rande y dijo: su comportamiento no solo es profundamente perturbador, es peligroso. Si intenta ponerse en contacto con el niño o con cualquiera de los padres sin permiso por escrito, emitiré una orden de restricción inmediatamente. Ella perdió el control. Empezó a gritar en el tribunal. Me robó a mi hijo. Lo engañó. Lo puso en mi contra. Los alguaciles la escoltaron a la salida. El juez nos concedió todo lo que pedimos: custodia total, sin visitas, sin contacto y un registro judicial que aseguraría que no pudiera volver a intentarlo con un nombre o ciudad diferente. Pero incluso con eso, incluso después de que pasara la tormenta, no me sentí segura. Porque la gente como ella no se detiene, hace una pausa. Y efectivamente, el siguiente mensaje que recibí vino de su hermana. Una semana después del juicio, recibí un mensaje de Facebook de la hermana de Rande. Ni siquiera sabía que tenía una hermana. Llamémosla Marlene. El mensaje decía: siento lo que pasó. Rande no está bien. Por favor, comprende que está sufriendo. No respondí. 3 días después, apareció una carta en nuestra puerta. De nuevo, esta vez de Marlene, escrita a mano. Suplicaba una segunda oportunidad. Decía que Rande estaba en espiral y lo estaba perdiendo todo. Decía que estaba dispuesta a disculparse si la dejaba ver a Lucy una vez. Una vez. La arrogancia. Me senté en el suelo sosteniendo esa carta, con Lucy durmiendo la siesta en la cuna a mi lado, y por primera vez en meses me sentí cansada. No solo físicamente cansada, cansada en el alma. Esa noche le dije a Dave que habíamos terminado con su familia. No más segundas oportunidades, no más discusiones. Si vuelven a contactarme, presentaré una denuncia por acoso. Él asintió en silencio, pero no era el mismo. Durante las semanas siguientes, noté que Dave se alejaba. Estaba distraído, distante, como si algo lo estuviera carcomiendo. Al principio culpé al estrés. Luego, una noche, mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró. No debería haber mirado, pero lo hice. Era un mensaje de texto de Marlene. Todavía no lo sabe. Se me revolvió el estómago. Me desplacé hacia arriba y allí estaba. Decenas de mensajes de texto de antes de la audiencia judicial. Dave había estado en contacto con Marlene y Rande todo el tiempo. Les contó todo, lo que dijo nuestro abogado, qué pruebas teníamos, lo enfadada que estaba. Incluso dijo: creo que está exagerando, pero tengo que apoyarla. Exagerando. Este hombre vio a su madre falsificar una carta de un médico para obtener la custodia de nuestra hija y aún pensaba que yo era el problema. Lo confronté allí mismo, empapado de la ducha, con una toalla alrededor de la cintura, con cara de culpabilidad. Me mentiste, dije. Me dijiste que habías terminado con ella. Tartamudeó, intentó darle la vuelta, dijo que estaba tratando de mantener la paz, que no les dijo todo, solo lo suficiente para calmarlas. Estaba temblando. Les diste munición. ¿Y si hubieran usado eso para ganar en el juicio? No tuvo respuesta. Esa noche hice una maleta para mí y para Lucy. Fui a casa de mi hermana en Bend, Oregón. No solicité el divorcio, todavía no, pero le envié un mensaje a la mañana siguiente: tienes que decidir si vas a ser un esposo y un padre o el títere de tu madre. No respondió durante 2 días y, cuando lo hizo, fue un correo electrónico corto y frío: lo siento. Las quiero a las 2. Pero ella sigue siendo mi madre. Eso fue todo. Eso fue todo. La eligió a ella, así que yo me elegí a mí.
Solicité la custodia total. Tenía más que suficiente para demostrar peligro emocional, manipulación y falta de apoyo. Ni siquiera pedí manutención infantil. Solo quería que se fuera. El juez concedió todo. Irande no se lo tomó bien. Envió más cartas. Una incluía un versículo de la Biblia sobre el perdón subrayado en tinta roja. Otra decía, un día, Lucy crecerá y se preguntará por qué no conoce a su abuela. Le diré la verdad. Así que hice algo que ella no esperaba. Imprimí cada documento, cada carta, cada captura de pantalla, cada mensaje falso. Lo puse todo en una carpeta sellada con la etiqueta La verdad sobre la abuela Arande. Está guardada en mi caja fuerte ignífuga y un día, cuando Lucy tenga la edad suficiente, le contaré todo. Pero no por odio, sino por la verdad. 3 años después, me volví a casar, estoy más feliz, más tranquila. Vuelvo a confiar, pero verifico. Lucy es, por ahora, brillante, divertida, feroz, como su nombre. No recuerda a Arande. Tampoco recuerda a Dave. Él se mudó a Texas con Marlene. No he sabido nada de él desde que firmó la renuncia a sus derechos paternos. Sí, en realidad los firmó para evitar pagar nada. Así de profunda era su cobardía. Irande, escuché a través de un viejo amigo en común que la demandaron por falsificar otro documento, algo relacionado con su iglesia. Lo perdió todo, su trabajo, su reputación. Aparentemente, vive en una caravana en las afueras de Dallas, diciéndole a cualquiera que la escuche que su malvada nuera le robó a su nieta. Supongo que así es como duerme por las noches. Yo duermo perfectamente. Y a veces, cuando veo a Lucy reír, correr, vivir una vida sin el veneno de esa mujer, pienso para mí misma, tenías razón, Arande. No le puse tu nombre, pero le puse el nombre de una guerrera. Y ese es un legado que nunca tocarás.